Un lobizón es una criatura salida del infierno, la cual, al ser el séptimo hijo, nace maldito y pasa el resto de su miserable vida sembrando el terror, así como recorriendo los cementerios en espera de algo para poder comer. Esta aterradora experiencia con un lobizón, algo parecido a un nahual, es difícil de contar, y más porque esa criatura que se alimenta de cadáveres y carroña me dejó una marca en mi pierna. Esto que les contaré sucedió en el año de 1964. En ese tiempo éramos muy pobres y por ende teníamos que ayudar con los gastos y aportar para la alimentación. Por eso me conseguí un empleo, esto en el campo, en un pueblo llamado Mercedes, con límites de Nueva Palmira en Uruguay. Yo era el mayor de 7 hermanos y estaba por cumplir los 10 años de edad. Mis padres eran de bajos recursos y no tenían para alimentarnos a todos. Como de costumbre, trabajaba de sol a sol, y esto era en la frontera de Uruguay, pegado al río. Solo de camino era como 1 kilómetro a donde yo me quedaba a dormir, en un rancho abandonado, pero allí pasaban cosas extrañas, y es que seguido y a altas horas de la madrugada, veía pasar a una criatura, una sumamente extraña, a la cual entre la oscuridad no apreciaba muy bien qué era, pero tenía rasgos como de un perro, solo que con el físico parecido a un lobo, con la peculiaridad y característica que su rostro era como humano. Por mi ignorancia y porque no sabía leer ni escribir, imaginé que este era algún animal común y corriente, pero en periódicos o libros ya se hablaba de él. Este ser pasaba frente al rancho siempre, justo allí donde yo descansaba, solo que hacía mucho ruido, pues entre la basura, arbustos y árboles buscaba, creo yo, algún alimento. El trabajo a mi corta edad consistía en cuidar los granos, aquellos que se utilizaban en el campo, y es que a menudo los conejos, zorros y aves constantemente entraban y se los trataban de comer. Por eso yo era el responsable de tenerlos bajo resguardo. Y a cambio de eso, recibía un moderado pago, con el que cada semana llegaba a casa y mi madre alimentaba a mis hermanos. Los campesinos uruguayos somos gente muy trabajadora, gente que viajamos de lugar en lugar, cosechamos lo que el campo nos permita, y si la necesidad es dura, no renegamos del trabajo. Pero este extraño ser, cada noche ya se presentaba, y ahora lanzaba unos lastimeros aullidos, y eran tan aterradores que a mi corta edad le pedí a Dios Padre que me diera fuerzas y que alejara de mi camino a ese extraño ser que de seguro no era del mundo de los vivos. Este evento ocurrió con más fuerza, justo cuando eran tiempos de lluvia y estábamos cultivando una cosecha de papas. Les contaré que allí ya éramos varios campesinos, los cuales dormíamos en un granero, uno que era muy grande, y habíamos cerca de 50, con 50 camas. Casi todos éramos del mismo pueblo, a excepción de 3 personas que no conocíamos muy bien, pero al igual por el tiempo que teníamos ya juntos, éramos como de la familia. Esa madrugada, el patrón nos ordenó levantarnos muy temprano, a tomar un mate, para luego salir a cosechar las papas. Solo paramos un poco para almorzar, y luego seguimos trabajando hasta pasada la medianoche. Esa cosecha ya estaba pagada por un productor argentino, quien estaba por mandar un camión para llevarla a Corrientes. Era un trabajo muy duro, pero la necesidad y el hambre lo era más. Recuerdo que al llegar la noche, lo único que queríamos era tomar un café para tirarnos a dormir. Así que todo transcurría normal, hasta que esa noche, un compañero,
uno de aquellos de los tres que mencioné, de los cuales a ninguno conocíamos, él invitó a los muchachos a tomar un poco de licor, puesto que hacía mucho frío. La mayoría de ellos aceptó gustoso. Por mi parte, yo quería, pero como era un niño, no podía. Así que pedí café, y a este le echaron un poco de ese alcohol, y en un abrir y cerrar de ojos, caí en un sueño profundo. Era muy extraño, porque no recordaba nada al otro día, y ahí fue que ya faltaba uno de los campesinos, el cual se marchó sin recibir su pago y sin avisar. Solo sabía que me había quedado dormido, pero la noche siguiente, este señor hizo lo mismo con nosotros, y así fue por 3 días seguidos, y en cada noche desaparecía un campesino. Lo raro de esto que cuento es que solamente les convidaba a los que dormían cerca de él y también cerca de la puerta, los cuales poco a poco desaparecían extrañamente. La verdad, yo me quería sentir grande, así como ellos, pero pues a mí no me daban por vasos, a mí me daban de a pizquita, como quien dice poquito. Una noche le dije a los muchachos a escondidas que cuando estos probaban el licor y se emborrachaban a altas horas de la madrugada, un extraño animal, como ese que me visitaba meses atrás, se hacía presente y comenzaba a rasguñar las puertas y ventanas. Una vez al asomarme con horror miré que era un ser jamás visto, y uno que caminaba en 2 patas, y que cuando se aparecía, aquel campesino que les daba el licor ya no estaba, y este tardaba en regresar, y siempre se iba con uno de los trabajadores, al cual ya no volvíamos a ver. Por eso les dije que ya no tomaran, porque yo temía que algo estaba pasando, y esto nos traería consecuencias y unas muy malas. Casi llorando les pedí que ya no tomaran, y que si lo hacían, que hicieran como que lo probaran, porque algo estaba pasando, y algo raro había con esa persona. Cabe aclarar que este hombre tenía un aspecto muy malo, como por ejemplo, era de ojos negros y profundos, muy decaídos y pálidos, casi enfermos. Diría yo que venía acompañado de un olor muy desagradable, como a carne podrida de algún cadáver. El peón encargado de la cosecha dudó un poco de lo que le dije, y en voz baja me dijo que más me valía de que fuera cierto todo lo que yo le estaba diciendo, porque de lo contrario me costaría el trabajo. Así que aceptó no tomar solo una noche, y si lo hacía, juró que tiraría el licor sin que lo vieran, para ver de qué rayos yo hablaba. Minutos después, sentimos como que alguien se levantaba sin hacer ruido allí entre la oscuridad, y este salía acompañado por otro campesino, y se dirigían a la puerta. Hasta allí nada extraño pasaba, pues suponíamos que alguien iba al baño, pero estábamos en un error, y no fue que hasta sentimos un llanto desgarrador, uno parecido a un aullido de perro. Ese nos alertó y nos invadió de temor. Fue allí que le hablé a mi compañero y le dije: «Oye, loco, ¿escuchaste eso?». Él temblando me dijo que sí. «¿Qué será?», exclamó. Fue allí que como pudo despertó a los otros compañeros, los cuales no habían tomado nada. Y la verdad no nos atrevíamos a ir, pero queríamos saber qué cosa era. Nos armamos de valor y acudimos, y cuando estuvimos afuera, sentimos cómo los caballos se asustaban, los perros lloraban de miedo. Fuimos a ver al corral, y ahí que vimos aquello, y era una cosa que lanzaba unos alaridos. Era un ser parecido a un lobo, como cruza de humano, el cual honestamente medía casi 2 metros de altura, en posición humana, y lo más aterrador es que caminaba en 2 patas.
Tenía enormes garras. Estaba todo cubierto de pelo, pero con una característica abrumante. Su rostro era casi humano. Fue que el encargado de nosotros gritó que esa bestia sin duda era un lobizón, lo más parecido a un nahual, una criatura más maldita y aterradora, una que era del sur del país. Y esa cosa nos traería consecuencias, porque sin duda estaba buscando cómo quitarse la maldición del séptimo hijo. Este lobo en fracción de segundo se abalanzó hacia nosotros, pero no contaba con que traíamos un cuchillo con cabo de plata. Así que el campesino no dudó en hacerle frente, y de un tajo le cortó un brazo. Por mi parte y a mi corta edad, yo saqué mi cuchillo, y también los demás lo hicieron con un machete. Otro tomó un lazo y uno más un látigo. Inmediatamente lo acorralamos, a pesar de que era muy violento, hasta que, gracias a Dios, uno de ellos logró enlazar su cabeza, otro más una pata, y solamente así logramos someterlo y atarlo de sus patas y brazos. Lo amarramos a uno de los postes del corral. Pero la fuerza de este lobo era tremenda, y parecía que nos iba a tirar a todos. Señor Chemo San Juan, no dábamos crédito más. Allí lo dejamos bien amarrado, pues estábamos agotados del esfuerzo y temblábamos de pies a cabeza. En verdad estábamos asustados. Lo que no les dije a mis amigos fue que esa bestia en ese momento me arañó una pierna, la cual se me infectó y mi carne se estaba pudriendo a pedazos. Así que volvimos a meternos allí a donde descansábamos, esperando al amanecer para ver qué cosa era eso que habíamos atrapado. Dios mío, mis sospechas eran ciertas, ya que al amanecer y al regresar al corral, lo que estaba ya amarrado de pies y cabeza era uno de esos extraños sujetos, el cual nos daba licor para hacernos dormir. ¿Pero para qué? ¿Y qué cosa pasó con los otros campesinos?, me preguntaba. Luego de este hecho, al extraño hombre lo dejaron, pero bien amarrado, supuestamente por un cerro, para que allí se muriera de hambre. Y dicen que allí se perdió. Pero eso sí, nunca dijo qué pasó con los otros dos amigos, con los que ya él venía y a los cuales jamás volvimos a ver. Lamentablemente, tampoco se sabía de dónde eran. Lo que sí se supo, y tiempo después, fue que a esos amigos campesinos los vieron en los cementerios de los ranchos uruguayos, sacando cadáveres de su interior. En otros casos, los miraron aislarse, como si estuvieran desquiciados. Y es que no faltó quien dijo que estos recibieron la maldición de los lobisones, cuando los sacaron del granero esa noche. Y estas bestias rodaron a sus pies, y ahora ellos viven y seguirán malditos, hasta que rueden a los pies de otros, y les hereden esa extraña maldición. O eso creo, porque yo desde esa noche en que fui lastimado por esa bestia maldita, pues mi vida ya no fue la misma, y mi carne al pasar de los años se pudrió. Perdí mi pierna, quedé paralítico. La verdad es que ahora estoy anciano. Les cuento y les confío esto porque mis días están contados. Y todo porque no debí meterme con esa maldita criatura salida del infierno, con el aberrante lobizón o el nahual sudamericano. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor Jorge Fernández. En vísperas de la Navidad, las leyendas entre los turistas que visitan este fin de año el estado de Tabasco son muchas, pero entre las más populares y aterradoras tenemos a la enorme gallina negra, una de ojos rojos con pollitos,
de la cual dicen que es una bruja. Otro ser aterrador es la Choca, también los Huaypec y los famosos duendes de Tenosique. Pero esto que les quiero narrar, y sé que les va a gustar, se llama La Bruja del Chivo Negro, la cual sin duda se lleva el primer lugar por lo impresionante y aterrador del caso. Cuentos de seres de bajo astral noche a noche se hacen presente entre los habitantes de este rancho fronterizo. Se cuenta que la gallina negra con pollitos sin duda era la culminación de la época de oro de los brujos chamanes, justo cuando aún no había luz eléctrica en esas épocas, y por ende, todos los ranchos estaban muy distanciados. Dice la leyenda que en aquellas noches sin luna salía una gallina más grande de lo normal, una de color negro, pero con los ojos rojos, parecidos a los de los demonios, y a ella la rodeaban más de 20 pollitos, también de color negro, los cuales correteaban a los borrachos, y si los alcanzaban, los revolcaban, pero en otros casos, si no los asesinaban allí, estos amanecían locos. Por otra parte, la Choca es una historia muy a la de las impresionantes brujas chupasangre, así que como los nahuales, estas se convertían en diferentes animales. Pero este ser apodada, así como la Choca, es por una enorme apariencia que adapta, parecida a la de una cerda o cochino, como le quieran llamar, solo que de color blanco, pero más grande de lo normal. Este demonio se aparecía también con sus ojos rojos, como dos brasas, y con orejas puntiagudas, cuya característica era que antes de que apareciera se escuchaba el tronido peculiar que hacen las chanclas. Otro ser igual de terrible era el duende de Tenosique, este peculiar y conocido ser elemental, uno que habita en la región de los ríos, cuya característica era la de un niño por la estatura, pero por su cara parecía más bien a la de un adulto, con orejas puntiagudas, que en ocasiones portaban un enorme y viejo sombrero. Se dice que este ser tiene los ojos muy penetrantes y vivarachos, y que siempre anda en las montañas y se ríe enigmáticamente. Comentan que una de sus maldades consiste en perder a la gente, ya que al parecer tienen el poder de hipnotizar a sus víctimas, llevándoselas para el monte, y de entre sus víctimas, ya muchos terminaron enloquecidos de lo que vieron y de tanto buscar la forma de encontrar su camino de regreso a casa. Se rumora que en un ejido, cerca de los ríos, los campesinos se dedicaban a hacer carboneras, provocando mucho humo, talando árboles y cortando el bosque así como selvas. Es allí que el duende se aparecía y les apagaba el fuego, y lo mismo sucedía con los que fabricaban los ladrillos, quienes mientras iban a buscar más material, el duende les desbarataba todo el trabajo o todos los tabiques elaborados. Molestos, los campesinos los perseguían, pero estos se perdían entre el monte y tenían los campesinos que venir al pueblo por el cura para que les bendijera el lugar con agua bendita, y así esa fuente de trabajo pudiera estar en paz. Ahora les quiero contar la famosa historia, la de la bruja del Chivo Negro. Se dice que este ser en un principio era un brujo, uno que después de las 12 de la noche se convertía en un chivo, uno de color negro, cuyo cuerpo era más peludo de lo normal, el cual tenía los ojos rojos desorbitados, y que al aparecerse se le manifestaba a las personas, aquellas que salían por las noches, y a estas los atacaba embistiéndolos, mismos que huían despavoridos de aquel extraño animal. Esto lo sé, señor Chemo San Juan,
porque mi padre fue un conductor de trenes de ferrocarril allá por los años de 1980. Por lo general y por el difícil trabajo que tenía mi padre, muchas veces nos mudamos de casa en casa en diferentes estados de la República Mexicana. Lo raro y curioso de esto que cuento es que en la mayoría de las casas a las que llegábamos, pues allí sucedían increíbles eventos paranormales, o por lo menos un susto nos sacaban. Y empezaré contándole lo que nos pasó en la aterradora colonia, la colonia del famoso Chivo Negro, esto en Tenosique, Tabasco. Por la carga de trabajo nos mudamos del Estado de México hasta Tabasco, e inmediatamente le consiguieron a mi papá una casa muy grande, pero en renta, para que viviéramos, y como él era ferrocarrilero, la mudanza la hicimos en el mismo tren. Cuando llegamos, los vecinos nos miraron sorprendidos, y algunos hasta exclamaron que cómo era posible que esa casa se rentara, pues si allí vivía el mismo diablo. Otros decían que no duraríamos mucho, ya que la gente salía corriendo de allí. Que Dios nos cuidara, porque no sabíamos a dónde estábamos viviendo. Claro que lo sabíamos, y muy bien, pues era una famosa colonia llamada El Chivo Negro, y la casa se la rentó el viejo Migue a mi padre, solo que aquí pasaron muchas cosas raras. En un enorme árbol que estaba en el patio de la casa, se escuchaba en ciertas horas de la noche a un animal mugir. Por su parte, en la casa a veces se sentían presencias, así como sombras, y en otras partes unas risas, pero eso sí, la mala vibra y tristeza se hacían presente. En nuestra curiosidad por saber el motivo de tan singular nombre de esta colonia, mi padre le preguntó al viejo Migue, aquel que le rentó la casa, y este contestó: bueno, pues aquí fue pueblo de brujas y brujos. Mire, señor, ¿cómo le explico? Bueno, hace muchos años, aquí existió un hombre, uno que era de Belice, pero vivía en este barrio de San Miguelito. Este señor era brujo y medía como 1,90 m de altura. Eso sí, era de raza negra. Todos le tenían miedo, porque de día caminaba entre la gente, pero en las noches andaba suelto, convertido en un enorme chivo negro. Robaba mujeres, asustaba a los hombres y chupaba a los niños. Él era nada más ni nada menos que un hombre brujo y un nahual a la vez. Cuando se transformaba era un chivo, y uno enorme, sumamente peludo, con grandes ojos rojos, y eso sí muy saltones, que en él se miraban la maldad. A partir de las 12 de la noche se les aparecía a los que les ganaba la noche, y los atacaba embistiéndolos con rabia, hasta matarlos, o al menos para asustarlos. Esto sucedía noche a noche en la colonia de San Miguelito, a la cual se le conoció con ese nombre por muchos años. Pero con el paso del tiempo, por un evento en el cual tuvo lugar esta colonia, fue que se llamó el Chivo Negro. Pero allí no acabó la historia, ya que todo realmente cambió el destino, y por completo, y ese aterrador nombre se le quedó a la colonia, y les explicaré cómo fue que pasó esto. Señor Chomo San Juan, el viejo Miguelito nos confesó que también hacía muchos años en ese pueblo, después de las 12 de la noche con 59 minutos, pasaba un chivo negro corriendo allí por las calles y bramaba y mugía terriblemente. Al escucharlo, los pobladores cerraban sus casas muy bien y abrazaban a sus bebés, pues comentaban que aquello era una bruja nahual híbrida, una que se convertía en ese animal, y que no había noche que no chupara a algún niño del pueblo.
Hubo quien, aún con miedo, siguió a este chivo negro, el cual se perdía a unas calles del pueblo, antes del amanecer, y de él ya no sabía nada, pues desaparecía. Pero hay quien jura y quien logró mirar que esta era una bruja nahual, y era justo la señora Carmela, la esposa de un maestro albañil. Esta señora estaba casada, y se notaba que tenía un matrimonio sin hijos, pero muy feliz. Decían que después de dormir al marido, esta bruja se transformaba en un nahual para salir a chupar a los niños. El compadre del albañil, en una ocasión y con un poco de vergüenza, le contó algo que le cambió la vida. Compadre, buenas noches. No sé por dónde empezar o cómo explicarle, pero la verdad es que la comadre es una bruja, y ya todos sabemos esto. Pero pues como a usted lo apreciamos y por respeto y todo en su vida, no le hemos dicho nada. De hecho, no lo queremos hacer sentir mal. Ya le hemos espiado y en otras ocasiones la han visto convertirse en ese chivo negro, aquel que tienen amarrado en el árbol. Compadre, su esposa es una auténtica bruja cambiapieles. En pocas palabras, está usted casado con un nahual. Y pensamos que le da de comer o de beber por las noches algo. Y es posible, porque en muchos años de casados, ¿cómo es que usted nunca nota que ella sale a chupar a los niños? Compadre, ¿por qué no le pones una trampa? Y solo por hoy, para que salgas de la duda, no comas o aceptes nada que ella te ofrezca. Engáñala y dile que lo tomas, pero hasta el dormido, y solo así descubrirás su secreto. El pobre hombre quedó confundido por estas palabras, pues conocía muy bien a su compadre y sabía que era de ley y que él no le mentiría, y menos con una situación difícil y delicada. Ya por la mañana, el albañil llegó muy temprano a su casa. Su esposa estaba acostada, ya que siempre se sentía muy mal, todo esto de día. Ella se paró a darle café con pan, y este recordó las palabras del compadre, y le dijo a su mujer que quería hacer pipí, pero que se llevaba su café para tomárselo en el camino antes de que se enfriara. En eso, el señor, sin que lo vieran, lo tiró por el excusado y regresó diciendo que estaba muy rico su café, pero que como ya estaba muy cansado, tenía mucho sueño y que mejor ya se fueran a dormir. Llegó la tarde y después cayó la noche. El esposo se hizo el dormido y al 10 para la 1 de la madrugada se paró la mujer de la cama. Lo revisó de que estuviera totalmente dormido y este cerró los ojos y no se movió. Después de esto y de estar segura, la mujer saltó por la ventana y de un brinco llegó al árbol, allí donde tenía amarrado a su chivo negro. Dicen que el señor se levantó sigiloso y observó muy atento todo detrás de la ventana. Ella comenzó a rezar unas cosas raras, como al revés, y palabras que no entendía. De hecho exclamaba: «Bájate, cuero, bájate, cuero. Padre mío, Señor oscuro, concédeme la metamorfosis híbrida para complacerte con un regalo». Dicen que en eso la piel de la señora se fue desprendiendo de ella y poco a poco se separó de su carne hasta quedar convertida en algo horrendo. A un lado quedó su pútrido y nauseabundo pellejo tirado, y al mismo tiempo ella se mezclaba con la piel del chivo negro y tomaba su cuerpo, y en unos minutos estaba ocupando totalmente el cuerpo y alma de este negro animal. En ese momento, al terminar su transformación, la bruja del chivo negro salió brincando en busca de sangre y se marchó por las calles. El pobre albañil no sabía qué hacer. Por una parte amaba a su esposa, pero por la otra
ya sabía que estaba casado con una bruja nahual, y era el justo momento y oportuno para terminar con este demonio. Así que con todo el dolor de su corazón, el hombre fue a la cocina y se trajo una bolsa con sal, y con asco tomó la piel o pellejo, la que se quitó su esposa la bruja, y la bañó de sal. En minutos este cuero se empezó a deformar y se quemaba. En ese momento el marido asustado se regresó a su cama para esperar a su mujer, que había salido a alimentarse. Antes del canto de los gallos se escucharon unas pisadas y un bramar de chivo que anunciaban el regreso de la bruja. El marido se acercó a la ventana para mirar qué pasaba, y en ese momento el chivo negro realizaba el ritual para fragmentarse nuevamente. «Ahora, súbete cuero, gritaba la bruja. Pero esta piel no respondía. Extrañada la bruja del chivo negro, tomó la piel y se la puso con las manos a la fuerza. Pero en eso la sal la empezó a quemar, y ahora la piel del chivo ya no se la pudo quitar. De hecho, lanzaban unos alaridos que despertaron a los vecinos del pueblito de San Miguel. Fue allí que la bruja del chivo negro no soportó el dolor ni la quemazón, y aparte la traición que sufrió por su marido. Volteó y miró que estaba allí escondido. Como pudo se marchó para siempre, dejando ese despojo humano allí tirado, ante la mirada asombrada de su esposo. Al amanecer, con miedo, el señor quemó el cuero o la piel que era de la bruja, y en los días siguientes la mujer jamás regresó y nunca fue vista por el pueblo. Solo se supo que en ciertas noches se mira a un chivo negro rondar por los alrededores, y este despierta con sus gritos a los vecinos, aquellos que a veces ya no pueden ni dormir, y desde ese día el pueblo fue nombrado como la colonia del Chivo Negro, allí en Tenosique, Tabasco. Al terminar de contarles esto, nos sorprendió toda la historia, y fue que le preguntamos al viejo Migue cómo es que sabía tanto a la perfección y tan increíble evento, y con una sonrisa en su rostro nos dijo: miren, la verdad, ¿cómo les explico? Para no asustarlos, pero resulta que esa bruja del Chivo Negro, de la cual hablo, pues era mi esposa. Nunca tuvimos hijos, y esta casa en la que ustedes están viviendo y la que les rento, pues es la casa donde pasó todo. Y ese maldito árbol donde dicen que escuchan los ruidos, es el mismo donde le puse sal a esa piel miserable de la bruja. Esa piel del chivo negro, aquella que se ponía para salir a chupar a los niños. Señor Chemo San Juan, sin palabras nos quedamos y temblando de lo que escuchamos. Después de eso, el viejo se marchó silbando por entre las calles, dejándonos con la boca abierta. Ahora ya no había duda. Ya sabíamos el motivo de los extraños ruidos y cosas que sucedían en esa casa y que no eran producto de la imaginación. Y también allí comprendimos que los vecinos no mentían. Ya solamente duramos como 2 meses y de allí nos marchamos para jamás volver. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del estado de Tabasco. Un nahual es un brujo chamán, uno con amplios conocimientos en la magia negra ancestral y también milenaria, más conocido como un auténtico cambiapieles que domina los 4 elementos como son aire, tierra, fuego y agua. Este brujo posee la mayoría de las metamorfosis híbridas de los animales salvajes del bosque. Buenas noches. Les quiero contar un relato muy aterrador que le pasó a Vicente Gómez,
quien era un humilde niño campesino de Tlalmanalco, en el Estado de México. Como todas las tardes, su padre le ordenaba llevar a pastar a las vacas en lo más alto del cerro, para que éstas dieran una mejor leche. Así que el niño granjero molesto obedeció, pero iba lanzando maldiciones y por todo renegaba, pues ya iba camino a la montaña. Que si estaba lejos decía, que si hacía frío se enojaba, que si estaba lloviendo andaba molesto, y más porque el pasto con el que alimentaría a sus animales estaba totalmente quemado por el frío y no encontraba hierba verde para las vacas. Cada vez más y más se alejaba del pueblo, hasta que de plano ya no sabía ni a dónde estaba. Así que al tratar de regresar, ya estaba muy oscuro, pues se perdió por completo. Pasó el tiempo, y con la luz de la luna iluminaba su camino. Al llegar a su casa, su padre ya estaba muy preocupado, y casi salían en su búsqueda. El viejo estaba muy nervioso, porque a don Pedro, un ranchero vecino, le habían robado como 20 vacas y 2 borregos, y aparte unos guajolotes, y sin duda, en alguna parte del bosque ya andaba un cuatrero, lo que significa personas que se roban a los animales. Eso sí, no había día en que los granjeros vecinos no reportaran pérdidas de algunos animales, así como objetos, granos de maíz, frijol y más. Aunque en una ocasión se supo de la desaparición de unos niños y de algunas mujeres. Las vacas necesitaban buen pasto para producir leche, así que con miedo, el padre de Vicente lo mandó al bosque de nuevo, para alimentar a las vacas y a los borregos. Al niño le dio un machete y la bendición de Dios Todopoderoso para que lo alejara del mal camino y de esos asaltantes. Como siempre, el niño hacía las cosas renegando, y en eso, al estar pastando a las vacas, escuchó el chillido de un cerdo. Al parecer, este estaba en problemas, y acudió a investigar qué sucedía y de dónde venían los ruidos. Resulta que en lo más profundo de un barranco estaba un enorme cerdo, uno de color negro, el cual hacía enormes esfuerzos para liberarse de lo que parecía era su muerte segura, pues estaba amarrado de sus patas con un alambre metálico, uno que llamamos de púas, y lo peor de todo es que estaba en una zona infestada de lobos y coyotes, y sin duda lo devorarían. El niño granjero se compadeció de este pobre animal, y como pudo bajó a auxiliarlo. Parecía que alguien le había hecho una maldad, y allí lo había dejado su suerte. Vicente como pudo lo liberó, y este animal salió corriendo, con rumbo desconocido, pero antes volteó y le hizo un gesto de agradecimiento, cosa que sorprendió al niño, que era como si este animal entendiera. Cuando llegó a su casa, Vicente encontró a su padre discutiendo con varios granjeros que lo culpaban de la pérdida de cosas y de animales. Eso era común por ser el único rancho al que no atacaban los cuatreros. Al bajar de su burro, el niño y los animales fueron revisados uno a uno, pero estos eran del padre de Vicente. Cada vez más la situación era más y más estresante, ya que todos sentían miedo, y los campesinos no sabían en qué momento les robarían las pocas vacas que les quedaban y que eran su único patrimonio. Muy temprano, unos hombres montados a caballo llegaron de un pueblo vecino, haciendo mucho alboroto, y decía que buscaban a un animal o a cualquier tipo que estuviera herido o con algún daño en su cuerpo. Ellos traían rifles, machetes y hasta perros de cacería.
El que venía de encargado afirmó que al estar cuidando su granja, miró cómo un enorme cerdo negro, parado en dos patas, se estaba robando a una vaca. Al principio todos de él se rieron, pero tal fue su sorpresa que ese cerdo nahual fue visto por más de una docena de campesinos. Un valiente hombre tomó su rifle, le puso una bala curada y allí en la punta le hizo una cruz con saliva y le disparó al cerdo, pegándole en una pata. Dicen que en ese momento soltó a la vaca y éste rodó por una barranca enredado en un alambre de púas, de alguna cerca o de algún campo de maíz de por allí. Fue allí que dieron la voz de alerta, y en minutos el pueblo completo inició la cacería de esa bestia, patada del diablo, de aquel supuesto nahual. Por ese motivo estaban buscando a una persona o animal que tuviera alguna herida de bala o alguna marca de alambre de púas en su cuerpo, porque este era un nahual y era el responsable de las pérdidas que ya tenían en las granjas. Algo temeroso Vicente les contó que efectivamente, cuando subió a pastorear sus vacas, escuchó los mugidos de un impresionante cerdo, uno que era de color negro, que estaba allí en el barranco y que se encontraba herido y amarrado de sus patas con un alambre de púas metálico. Después de que lo liberó, este animal huyó despavorido hasta perderse. Los hombres le pidieron al niño que les mostrara el lugar del evento, y Vicente accedió, y hasta allí subieron y efectivamente encontraron los alambres de púas y sangre, porque este nahual cerdo estaba herido. Desde esa tarde el niño ya no regresó al bosque con sus vacas, pues andaba un monstruo acechando, y era una peligrosa criatura del diablo, un famoso nahual. Todo el rancho estaba asustado y pendiente, pues ese ser en cualquier momento tendría hambre y de nuevo atacaría, y no estaban equivocados, porque un viernes, antes de la medianoche, se dio la voz de alerta y de auxilio allí en el rancho de Don Mata. Los campesinos incrédulos miraron cómo un enorme cerdo de color negro con ojos rojos se estaba llevando a unos conejos y a todas las gallinas, y a unas cuantas devoraba en ese instante. Petrificados estaban al contemplar cómo ese abominable monstruo no tenía piedad de los animales, los cuales comenzó a destrozar, pues llevaba días sin comer, y eso lo obligaba a atacar de nuevo. El nahual paralizó tanto animales como humanos, pues ellos fueron mudos testigos de cómo este ser diabólico, uno a uno, los montaba en su lomo y a cuanto animal podía. Pero increíblemente un campesino logró romper esa parálisis y realizar disparos que alertaron en segundos al pueblo, que ya sentían a la bestia del diablo cerca. Aquella bestia híbrida convertida en cerdo recibió 2 balazos en el abdomen y del agudo dolor soltó a sus presas, las cuales huyeron hacia el bosque. Este animal destrozaba a su paso a cuanto perro se cruzaba en su camino y rompía los árboles. Como Vicente conocía el bosque, corrió muy rápido y siguió el rastro. Este llegaba hasta una cueva. Allí con miedo se asomó y miró de nuevo a este enorme cerdo que se estaba desangrando, el cual una vez más le suplicaba por segunda vez ayuda. En eso se sorprendió de que este animal lo llamara por su nombre, pero el niño no tuvo más opción que gritar, dando la ubicación precisa donde se encontraba aquel impresionante demonio de la noche. De inmediato llegó el papá de Vicente con un grupo armado de campesinos, quienes, horrorizados, no daban crédito de lo que estaban viendo. Esta bestia suplicaba ayuda, pues ya se estaba desangrando, y ya faltaba poco para el amanecer. Como pudieron y con miedo,
lo amarraron y lo ataron de pies, pues con el primer rayo de luz del día, esta bestia regresaría a su estado humano, así que estuvieron en espera de saber de quién se trataba. Al canto de los gallos, este brujo nahual poco a poco regresaba a su estado humano, y en minutos conocieron a don Jacinto, el viejo brujo chamán del pueblo, el cual no se iría a la tumba sin revelar los nombres de las personas que contrataban sus servicios. Fue allí que el cerdo nahual en su lecho de muerte exclamó: favor con favor se paga. Creo que muchos de ustedes me salen debiendo. ¿Acaso, Juan, se te olvida que tú me pagaste por robar a la que es tu esposa? Y tú, Carlos, me diste mucho dinero si mataba a don Benito, el alcalde del rancho, aquel que te caía mal. Uno a uno, esta bestia revelaba los nombres y los negros secretos de los miserables campesinos cobardes, los que nada le debían al nahual supuestamente. Cuando éste dejó de existir, después lo quemaron con leña verde para que ardiera perfectamente, y antes de quedar convertido en ceniza, hizo una última metamorfosis. Allí cambió en cada animal que había representado cuando aún vivía, desde un oso, un perro, un toro, un lobo, una serpiente y por último en cerdo. Con esa metamorfosis dejó de existir. Increíblemente, uno a uno de los deudores del cerdo nahual, pues estos se fueron muriendo y desapareciendo extrañamente del pueblo. Los demás campesinos al día de hoy ya no acuden con los brujos y chamanes y dejaron de pedir favores, porque creen que el diablo personalmente regresa a cobrarlos en ese impresionante pueblo llamado Tlalmanalco, en el Estado de México. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del Estado de México.